Esta es la historia de Elena, una mujer cuya fe silenciosa estaba a punto de ser puesta a prueba, en el lugar más frío y despiadado que uno pueda imaginar, la sala de juntas de la empresa que su padre había construido desde cero. Sentada en la cabecera de una mesa de caoba que parecía un océano, rodeada de hombres con trajes caros y sonrisas afiladas, sentía el peso de sus miradas. No la veían como la heredera, sino como un obstáculo tierno y fácil de apartar. Para ellos su devoción, su trabajo en la iglesia, y su aparente mansedumbre, eran la prueba irrefutable de que era una niña jugando en un mundo de tiburones. No sabían que estaban a punto de juzgar el libro por la cubierta equivocada. El conflicto era tan claro como el cristal pulido de aquella mesa. El antagonista principal, Ricardo Vargas, el director de operaciones que se consideraba el heredero natural del imperio, había orquestado un golpe maestro, sutil y legal. Su plan era sencillo: convencer a Elena, la santurrona, como la llamaban a sus espaldas, de que cediera el control de sus acciones a un fideicomiso manejado por ellos, los expertos. Era un robo disfrazado de protección, una traición envuelta en un lenguaje corporativo tranquilizador. Querían despojarla de su legado, usando su propia bondad y su supuesta ingenuidad como el arma perfecta para hacerlo, convencidos de que una mujer de fe no tendría la malicia necesaria para ver la trampa. ¿Alguna vez te has sentido así, rodeado de gente que ya ha decidido quién eres basándose únicamente en las apariencias o en tus creencias más profundas? Esa sensación de ser subestimado, de que tu voz es un mero susurro en una habitación llena de gritos, es una de las injusticias más silenciosas y dolorosas. Te miran, pero no te ven. Oyen tus palabras, pero solo escuchan lo que su prejuicio les dicta. Elena estaba viviendo ese momento en su máxima expresión, sintiendo cómo la reducían a una caricatura piadosa e inofensiva, mientras preparaban el asalto final al trabajo de la vida de su padre. Es una soledad que hiela los huesos. Antes de contarte cómo la fe de Elena hizo callar a un tribunal entero de cínicos. Comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Te aseguro que no querrás perderte lo que sucede cuando un grupo de hombres arrogantes descubre que ha subestimado gravemente a la persona equivocada, y que la verdadera fuerza no siempre hace ruido. La lección que estaban a punto de aprender cambiaría las reglas del juego para siempre, y a ti te dejará sin aliento, te lo prometo. Quédate hasta el final porque esta historia demuestra que la calma puede ser el preludio de la tormenta más inesperada. La sala de juntas era un santuario dedicado al dios del dinero, ubicada en el último piso de un rascacielos que perforaba las nubes. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un recordatorio constante del poder que se manejaba entre aquellas cuatro paredes. El aire era frío, casi estéril, y olía a café recién hecho, a cuero caro, y a una ambición tan densa que casi se podía tocar. Cada silla, cada bolígrafo, cada detalle, estaba diseñado para intimidar, para proyectar una imagen de dominio absoluto. En ese altar del materialismo, la presencia de Elena, con su vestido sencillo y su aura de serenidad, era una disonancia, una nota suave en una sinfonía de poder estridente. Elena no era la mujer que ellos creían ver. A sus 34 años, poseía una calma que el mundo de los negocios confundía con pasividad. Su fe no era un escudo para esconderse del mundo, sino su columna vertebral. Le había enseñado a observar, a escuchar, y sobre todo, a esperar el momento adecuado. Su padre, un hombre de negocios brillante pero también de profundos valores, la había criado, para entender que la verdadera fortaleza no reside en la agresión, sino en la integridad inquebrantable. Mientras los directivos la analizaban, buscando signos de debilidad, ella los estudiaba a ellos, viendo más allá de sus trajes y sus títulos, directamente en sus corazones codiciosos. Ricardo Vargas era la encarnación perfecta de aquel ambiente. Impecablemente vestido, con un reloj que costaba más que un coche y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, se movía por la sala como si ya fuera el rey. Había sido la mano derecha del padre de Elena durante años, aprendiendo cada secreto de la empresa, pero nunca había comprendido el corazón de su fundador. Para Ricardo la fe era un anacronismo, una debilidad para gente que necesitaba muletas emocionales. Veía a Elena y no podía sentir más que desdén. En su mente, él era el sucesor lógico, y ella, un mero trámite burocrático en su camino hacia el trono.
El primer golpe de humillación llegó con la voz aterciopelada de Ricardo. Se puso en pie, carraspeó, y se dirigió a Elena con un tono paternalista que rezumaba falsa compasión. «Elena querida», comenzó, y toda la sala guardó silencio. «Todos aquí sabemos que tu corazón está en otro sitio, en tus obras de caridad, en tu comunidad. En lugares más nobles que esta jungla. Admiramos profundamente tu bondad». Cada palabra era un dardo envenenado, una forma de decirle delante de todos que ella no pertenecía a ese lugar, que su virtud era su mayor defecto en el mundo real. Era un discurso diseñado para empequeñecerla, para recordarle su supuesta inferioridad. La reacción de Elena fue devastadoramente simple. No reaccionó. No derramó una lágrima, no bajó la mirada, no mostró ni un atisbo de herida o de ira. Simplemente, lo miró. Mantuvo su mirada fija en Ricardo, con una serenidad tan profunda que resultaba desconcertante. El silencio que siguió a las palabras de Ricardo se hizo pesado, incómodo. Los demás miembros del consejo, que esperaban una respuesta emocional que confirmara sus prejuicios, se encontraron con un muro de calma impenetrable. Por un instante la sonrisa de Ricardo vaciló. Esperaba una presa asustada, pero se encontró con algo que no podía descifrar. Y eso, por primera vez, le generó una pizca de inquietud. Fue entonces cuando el abogado, cómplice en la conspiración, deslizó una gruesa carpeta de documentos sobre la mesa, deteniéndola justo frente a Elena. Ricardo, recuperando su compostura, tomó un elegante bolígrafo de plata, y se lo ofreció con un gesto teatral. «Es solo una formalidad, Elena», dijo con su tono más tranquilizador. «Una firma aquí, y el consejo se encargará de todo el peso. Protegeremos el legado de tu padre para que tú puedas volver a hacer el bien en el mundo, sin preocupaciones». La trampa estaba servida. El bolígrafo brillaba bajo las luces frías, esperando sellar el destino de la empresa. Todos contuvieron la respiración, seguros de su victoria. Elena, sin embargo, no cogió el bolígrafo. Con un gesto lento, casi ceremonial, que capturó la atención de todos en la sala, posó las yemas de sus dedos sobre la cubierta de cuero de la carpeta. No la abrió. Simplemente la empujó una pulgada hacia el centro de la mesa, un movimiento minúsculo pero cargado de un significado atronador. Fue un no silencioso, un rechazo tan sereno que desarmó por completo la estudiada coreografía de Ricardo. El aire se espesó, la falsa cordialidad se evaporó en un instante, dejando al descubierto la cruda tensión que había estado latente bajo la superficie. Los murmullos cesaron. Ahora, el silencio no era de expectación sino de pura y dura confrontación, y Elena era su epicentro. Fue Morales, el director financiero, un hombrecillo calvo con gafas de montura de carey y una fe ciega en las hojas de cálculo, quien rompió el hechizo. Su voz, siempre un poco nasal, intentó sonar razonable. «Elena, seamos prácticos», dijo, ajustándose las gafas. «El mercado es volátil. Tras el fallecimiento de tu padre, que todos lamentamos profundamente, por supuesto, los inversores necesitan ver estabilidad, un liderazgo fuerte y experimentado. Este fideicomiso es un mecanismo de protección, una salvaguarda contra la incertidumbre». Su discurso era un intento de flanquearla con lógica, de hacerla sentir pequeña y responsable si se oponía al sentido común de los negocios, pintando su negativa como un capricho que pondría en riesgo a miles de empleados. Lo que ellos no podían ver era la conversación que Elena estaba teniendo en su interior. Cada palabra condescendiente, cada mirada de desdén, era como un viento que, en lugar de apagar la llama de su fe, la avivaba. No estaba pidiendo un milagro para escapar, sino la sabiduría para navegar la tormenta. Su padre le había enseñado que en los negocios, como en la vida, a veces la jugada más poderosa es esperar a que tu oponente revele su propia debilidad. Así que escuchaba, no como una víctima, sino como una estratega. Su calma no era pasividad, era una forma de oración activa, un estado de alerta espiritual que le permitía ver más allá de las máscaras de aquellos hombres, y percibir el miedo que impulsaba su codicia. Ricardo, impaciente por la falta de una reacción emocional, decidió subir la apuesta de la humillación. Forzó una risa corta y condescendiente. «¿Qué ocurre, Elena? ¿Necesitas consultarlo con tu guía espiritual? Quizá deberíamos hacer una pausa para que puedas rezar y pedir una señal divina sobre los tipos de interés», espetó, con un sarcasmo que goteaba veneno.
Un par de directivos rieron nerviosamente, cómplices de la burla. El ataque ya no era sutil. Era una mofa directa a sus creencias más íntimas, un intento de arrinconarla y ridiculizarla públicamente, de demostrar a todos que una mujer como ella, guiada por algo tan irracional como la fe, era un chiste en un mundo de depredadores. En un extremo de la mesa, Javier, el miembro más joven del consejo, un treintañero que había sido apadrinado por el padre de Elena, sintió una punzada de vergüenza. Él había admirado al fundador no solo por su visión para los negocios, sino por su integridad. Ver cómo su hija era tratada de esa manera, por hombres que le debían su carrera, le revolvía el estómago. No dijo nada, temeroso de las represalias de Ricardo, pero su mandíbula se tensó y bajó la vista hacia sus papeles, incapaz de seguir siendo testigo de aquel linchamiento corporativo. Su silencio era el de muchos, el de aquellos que ven la injusticia pero eligen la seguridad de no intervenir, convirtiéndose en un testigo mudo del coro de los arrogantes. Entonces, cuando todos esperaban lágrimas o un estallido de ira, Elena finalmente habló. Su voz, clara y sin un ápice de temblor, cortó el aire viciado. No se dirigió a Ricardo. Miró directamente a Morales, el hombre de los números. Señor Morales, dijo con una cortesía gélida, ¿podría por favor proyectar en la pantalla el análisis de riesgo independiente y la auditoría externa que se realizaron para valorar el impacto de este fideicomiso en los activos a largo plazo de la compañía? La pregunta fue como una piedra lanzada a un lago en calma. Era técnica, precisa y absolutamente inesperada. Dejó a toda la sala en un silencio estupefacto. No era la pregunta de una santurrona, era la pregunta de alguien que sabía exactamente qué buscar. Por un segundo, solo un segundo, el pánico se reflejó en los ojos de Morales. Intercambió una mirada fugaz con Ricardo, una microexpresión de ¿y ahora qué? Era evidente que tal análisis no existía. Habían asumido que podrían abrumarla con jerga legal y presión emocional, sin prepararse para un escrutinio técnico. La fachada de profesionalidad se resquebrajó, revelando la improvisación y la mala fe que había detrás de su plan. Por primera vez Elena no era la presa, sino la cazadora que acababa de poner el dedo en la llaga. La balanza de poder, aunque fuera por un instante, se tambaleó peligrosamente, y el olor a miedo empezó a competir con el aroma del café caro. Ricardo, sin embargo, era un maestro en el control de daños. Se recuperó con la velocidad de una serpiente soltando una carcajada que pretendía ser afable. «Ah, Elena, siempre tan diligente, como tu padre, me encanta». Su tono era falsamente admirativo. «Por supuesto que tenemos toda la documentación. Simplemente no queríamos aburrirte con esos detalles tan áridos en un día como hoy. Están siendo compilados por nuestros equipos para tu revisión posterior». Con esa maniobra, desvió el golpe, transformando su pregunta incisiva en una prueba más de su adorable ingenuidad, mientras ganaba un tiempo precioso. La amenaza había sido contenida, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Elena no insistió. Simplemente asintió lentamente, una leve y enigmática sonrisa dibujándose en sus labios, como si le hubiera concedido la victoria en una batalla menor, sabiendo que la guerra estaba lejos de terminar. Volvió a recostarse en su silla, recuperando su postura de observadora silenciosa. Pero algo en la sala había cambiado para siempre. Ya no la veían como a una niña asustada. La habían provocado, la habían humillado, y habían intentado engañarla, y ella les había devuelto un golpe certero sin levantar la voz. Los miembros del consejo se miraron unos a otros con una nueva incertidumbre. El juego se había vuelto mucho más interesante y peligroso. La tensión en la sala se había transformado. Ya no era la expectación condescendiente de antes, ahora era una incertidumbre afilada, casi eléctrica. Ricardo, intentando recuperar el control de su guión, forzó una sonrisa y volvió a empujar suavemente la carpeta hacia ella. Como decía, una simple formalidad. Pero su voz había perdido parte de su resonancia. Su gesto era un poco más rígido. Los demás directivos se removieron en sus asientos, intercambiando miradas nerviosas por encima de sus tazas de café. El golpe de Elena, aunque silencioso, había dejado una onda expansiva. Había demostrado que no era una espectadora pasiva en su propio despojo. Era una jugadora y acababa de hacer su primer movimiento,
obligándolos a todos a recalcular sus estrategias a toda prisa. Entonces ocurrió algo inesperado. Javier, el joven director que había permanecido en silencio, carraspeó. Todas las cabezas se giraron hacia él. Con una voz que temblaba ligeramente pero que estaba cargada de una convicción recién descubierta, se dirigió a Elena, ignorando a Ricardo. Elena, tu pregunta sobre la auditoría externa es completamente pertinente. La debida diligencia es la base de la buena gobernanza corporativa, un principio que tu padre nos inculcó a todos. Fue una pequeña grieta en el muro de hostilidad, un diminuto acto de rebelión que colgó en el aire. Por un instante, una chispa de alianza brilló en la habitación, y Elena le dedicó un casi imperceptible asentimiento de gratitud. Era su primera y única pequeña victoria. La reacción de Ricardo fue inmediata y brutal. No levantó la voz. Hizo algo mucho peor. Fijó sus ojos fríos en Javier y le dedicó una sonrisa que no tenía nada de amable. Javier, dijo con una suavidad venenosa, tu entusiasmo es admirable, pero quizás tu juventud te impide ver el panorama completo. Estamos aquí para proteger la compañía, no para enredarnos en burocracia innecesaria que solo sirve para retrasar lo inevitable. Cada palabra era una advertencia, un recordatorio público de la jerarquía de poder. Deja las decisiones importantes a quienes llevan más tiempo en este juego. Javier se encogió visiblemente en su asiento, su rostro enrojeciendo de humillación. La pequeña victoria había sido aplastada sin piedad, y el mensaje para el resto era claro: no hay lugar para disidentes. En ese instante de silencio opresivo, Elena cerró los ojos por un segundo, y una imagen acudió a su mente con una claridad abrumadora. Se vio de niña, en el jardín de su casa, junto a su padre. Él le estaba enseñando a cuidar de las rosas, mostrándole cómo podar las ramas muertas para que las flores crecieran más fuertes. El mundo de los negocios está lleno de espinas, Elena, le había dicho él, con su voz grave y cálida. Muchos confundirán tu bondad con debilidad. Te sonreirán mientras intentan cortarte de raíz. No luches con su misma agresividad. Sé paciente. Observa. A menudo, la mejor estrategia es dejar que ellos mismos se enreden en sus propias espinas. Aquel recuerdo no era una simple nostalgia, era un manual de instrucciones, el fundamento de su inquebrantable serenidad. Al abrir los ojos, el rostro de su padre se desvaneció, pero su sabiduría permaneció. Ricardo, frustrado por su impasibilidad, había comenzado a caminar por la sala, sus caros zapatos italianos marcando un ritmo impaciente sobre el suelo de mármol pulido. Se detuvo justo detrás de la silla de Elena, invadiendo su espacio personal en un claro gesto de intimidación. Su sombra se proyectó sobre ella. Elena, esto tiene que terminar, siseó, su voz lo suficientemente baja para que solo ella la oyera con claridad. No estás en la iglesia. Aquí, no hay ángeles que vengan a rescatarte. Firma el documento y vuelve a tu mundo de fantasía. El olor de su colonia cara era asfixiante, una agresión sensorial diseñada para hacerla sentir pequeña y vulnerable. Morales, sintiendo que la balanza volvía a su favor, añadió más leña al fuego. Tu padre era un hombre práctico, Elena. Él querría que hicieras lo correcto para la empresa, que la dejaras en manos expertas. Usaban el recuerdo de su padre como un arma, retorciendo su legado para justificar su codicia. Es una soledad profunda, estar rodeado de gente que cree conocerte, que te define por tus virtudes como si fueran defectos. Y si tú también has vivido algo parecido, deja un comentario. Tu historia puede inspirar a otras personas que ahora mismo se sienten exactamente igual, atrapadas en una habitación donde nadie las ve de verdad, solo ven la caricatura que han creado de ellas. Pero Elena no se encogió. En lugar de responder a sus provocaciones, realizó un movimiento lento y deliberado que paralizó a todos. Con una calma casi litúrgica, deslizó su mano hacia el bolso que reposaba en su regazo, y extrajo una delgada carpeta de cartón, de un color crema muy sencillo. La depositó sobre la mesa de caoba con un sonido casi inaudible. No contenía más que un par de folios. El contraste con la abultada y amenazante carpeta de los directivos era brutal. El arma de ellos, pesada y llena de jerga legal, de repente parecía torpe y desesperada frente a la elegante simplicidad de la suya.
Era un indicio sutil pero poderoso de que el verdadero poder no siempre es el que más ruido hace. Ricardo la observó con una mezcla de incredulidad y desdén. Una risa corta y amarga escapó de sus labios. ¿Y eso qué es, Elena? ¿La lista de la compra? ¿O quizás tienes ahí tus oraciones escritas para no olvidarte? Varios miembros del consejo rieron con él, una risa servil y nerviosa. Se sentían de nuevo en terreno seguro, ridiculizándola, reafirmando su narrativa de que era una mujer ingenua jugando a ser empresaria. Su arrogancia era un velo tan grueso que les impedía ver el peligro que tenían delante. Estaban tan seguros de haber ganado la partida, que no se dieron cuenta de que Elena acababa de cambiar por completo las reglas del juego. Ignorando por completo la burla, Elena levantó la vista. Sus ojos, sin embargo, no se posaron en Ricardo. Pasaron por encima de él y se clavaron directamente en el abogado de la empresa, el señor Martínez, cuyo rostro había adquirido de repente una palidez cerúlea. Su voz sonó, no alta, pero con una resonancia que silenció hasta el último murmullo. Señor Martínez, dijo con una formalidad cortante. Usted y yo sabemos que, según los estatutos que mi padre redactó, antes de cualquier votación o firma de cesión de acciones, es obligatorio leer en voz alta la última adenda personal del fundador. El silencio que siguió fue absoluto, denso y aterrador. El abogado tragó saliva, visiblemente atrapado. La trampa no era para ella. Nunca lo había sido. El abogado, el señor Martínez, se quedó congelado, con la mirada clavada en la sencilla carpeta de color crema como si fuera una serpiente a punto de morder. Un sudor frío comenzó a perlar su frente, delatando la tormenta que se desataba en su interior. Estaba atrapado entre su deber legal, un juramento que le hizo al viejo fundador, y la lealtad comprada que le debía a Ricardo Vargas, el hombre que ahora mismo le lanzaba una mirada que prometía un infierno profesional. El silencio en la sala era tan profundo que el zumbido del aire acondicionado sonaba como un rugido. Todos los ojos estaban fijos en él, esperando su siguiente movimiento. La partida de ajedrez había llegado a un punto muerto, y él era el peón que debía decidir el destino del juego. Ricardo, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control del relato que con tanto esmero había construido, estalló en una risa forzada y estridente que resonó en toda la sala. «Por favor, Elena, esto es un circo», exclamó, gesticulando con desdén hacia la carpeta. ¿De verdad crees que puedes detener una decisión corporativa de este calibre con un supuesto papelito secreto que te inventaste anoche? ¿Qué es? ¿Una carta de tu padre diciendo que debemos ser todos más amables? Se giró hacia el resto del consejo, buscando su complicidad. Señores, hemos perdido demasiado tiempo con esta fantasía infantil. Martínez, ignore esta tontería y proceda con la firma. Fue su acto de humillación más grande, un intento desesperado de pintar a Elena como una niña delirante ante el tribunal de lobos. Pero Elena no se inmutó. Su serenidad era un escudo impenetrable. Sin dignarse a mirar a Ricardo, mantuvo su mirada fija en el abogado. Señor Martínez, dijo con una calma letal, le recuerdo que la adenda fue firmada y registrada ante notario el día 15 de mayo del año pasado. Su negativa a leerla en este acto constituiría no solo una violación de los estatutos de la empresa, sino también un delito de obstrucción a la última voluntad de un testador. Y eso, como usted bien sabe, tiene consecuencias penales muy serias. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la conspiración. Ya no era una súplica, era una orden envuelta en el lenguaje de la ley, demostrando que conocía el terreno de juego mucho mejor de lo que ellos jamás imaginaron. Aquello fue el punto de quiebre para el abogado. La amenaza de Ricardo era un problema laboral, la de Elena era la ruina de su carrera y su posible encarcelamiento. Con manos temblorosas, que delataban su pánico, apartó la voluminosa carpeta del fideicomiso y atrajo hacia sí la delgada carpeta de Elena. El contraste era casi poético, la pesada maquinaria de la codicia apartada por la ligereza de la verdad. Desató el fino cordel que la mantenía cerrada con una torpeza impropia de un hombre de su experiencia. El sonido del papel al ser desdoblado fue el único ruido en la sala, un susurro que anunciaba una revolución. Ricardo lo observaba con el ceño fruncido, su sonrisa de superioridad reemplazada por una máscara de tensión pura. El señor Martínez se aclaró la garganta, su voz apenas un hilo tembloroso al principio.
Adenda final a las disposiciones testamentarias de don Alejandro Fuentes, leyó, y las palabras parecieron colgar en el aire. Prosiguió con el preámbulo legal, cada frase aumentando la insoportable tensión. Los miembros del consejo se inclinaban hacia adelante en sus asientos, sus rostros una mezcla de curiosidad y creciente ansiedad. Podían sentirlo en el ambiente. La tierra bajo sus pies estaba a punto de temblar. Ricardo, de pie junto a Elena, cruzó los brazos, un gesto de desafío que no lograba ocultar la creciente inquietud en sus ojos. El guión se le había escapado de las manos, y ahora, como todos los demás, era un simple espectador. Es mi voluntad, continuó el abogado, su voz ganando un poco de fuerza a medida que se adentraba en el texto, que el Consejo de Administración sea puesto en conocimiento de ciertos hechos que, por razones estratégicas, se han mantenido en la más estricta confidencialidad. Hizo una pausa, tragando saliva. Durante los últimos 5 años, mi hija, Elena Fuentes, no solo ha dedicado su tiempo a las obras de caridad que todos conocen. En secreto, y con mi total apoyo y financiación, ha completado un máster ejecutivo en Administración de Empresas en una de las escuelas de negocio más prestigiosas de Europa. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las miradas incrédulas se volvieron hacia Elena, que permanecía tan serena como una estatua. El primer misil había impactado. El abogado continuó, y cada palabra era ahora un martillazo. Además de su formación académica, ha recibido un entrenamiento práctico e intensivo bajo mi tutela personal y la de mi primer socio y amigo don Julián Herrera tras su jubilación. Elena ha participado de forma anónima en la supervisión de nuestras operaciones internacionales y ha sido la arquitecta principal de la estrategia de expansión en el mercado asiático, que tan buenos resultados nos ha dado. El rostro de Ricardo se descompuso. Aquella estrategia, que él se había atribuido como propia en varias reuniones, era obra de la mujer que tenía a su lado, la santurrona a la que había estado menospreciando. El shock dio paso a una humillación helada y absoluta. La habitación empezó a darle vueltas, y entonces llegó el golpe de gracia. La voz del abogado sonó clara y definitiva, como la sentencia de un juez. Por todo lo expuesto, y en pleno uso de mis facultades como fundador y accionista mayoritario, anulo cualquier disposición anterior, y establezco como cláusula final y vinculante lo siguiente. Con efecto inmediato, nombro a mi hija, Elena Fuentes, presidenta y directora ejecutiva de esta compañía, con plenos poderes ejecutivos para reestructurar el Consejo de Administración como considere oportuno. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue el sonido del universo reordenándose, el estruendo de un imperio cambiando de manos en un abrir y cerrar de ojos. El poder acababa de cambiar de trono, y la reina, silenciosa, ya estaba sentada en él. Ricardo Vargas se quedó petrificado, con la boca ligeramente abierta y el rostro de un color ceniciento. El hombre que había entrado en esa sala como el rey heredero era ahora un simple súbdito a merced de la mujer que había intentado destruir. Su arrogancia, su cinismo, toda su fachada de poder se desmoronó en un instante, dejando al descubierto a un hombre pequeño y patético, expuesto en su propia miseria. No podía ni mirar a Elena. Su mirada estaba perdida en el vacío, viendo cómo los planes de toda su vida se convertían en polvo ante sus ojos. La humillación era tan profunda, tan pública y tan devastadora que le había robado hasta la capacidad de reaccionar. Estaba simple y llanamente acabado. El resto de los directivos eran un poema del pánico. Morales se quitaba y ponía las gafas compulsivamente, como si eso pudiera cambiar la realidad que tenía delante. Otros se hundieron en sus sillas, evitando a toda costa la mirada de Ricardo, y sobre todo, la de Elena. Sus rostros, antes llenos de suficiencia, eran ahora máscaras de miedo y arrepentimiento. Empezaron a balbucear felicitaciones torpes y serviles, un coro de hipocresía que Elena silenció con un simple gesto de la mano. Javier, el joven director, la miraba con una mezcla de asombro y profunda admiración. Había presenciado no solo una victoria empresarial, sino una lección de fe, paciencia, y una fuerza que no necesitaba levantar la voz para derribar gigantes. Finalmente, con una calma que contrastaba brutalmente con el caos emocional de la sala, Elena se inclinó hacia adelante, no dijo una palabra. Simplemente, alargó la mano y cogió el elegante bolígrafo de plata que Ricardo le había ofrecido antes con tanta condescendencia. No lo usó para firmar la rendición que ellos habían preparado,
sino que lo sostuvo un momento entre sus dedos, observándolo como un objeto curioso, el símbolo de su arrogancia. Luego, con un gesto deliberado, lo colocó suavemente sobre la adenda de su padre, justo al lado de la firma que la convertía en la nueva dueña de todo. Fue un acto silencioso, pero su mensaje fue atronador. El juego había terminado, y ella había ganado. Entonces, con el bolígrafo de plata, reposando sobre el testamento como un punto final a una era de arrogancia, Elena levantó la vista. Su mirada recorrió lentamente los rostros de los hombres que, minutos antes, se habían burlado de ella. No había triunfo en sus ojos, ni sed de venganza, solo una calma profunda y una autoridad que no necesitaba ser anunciada. Ricardo Vargas se había derrumbado en su silla, su rostro una máscara de cera pálida, privado de palabras y de futuro. Los demás directivos, presas del pánico, comenzaron a balbucear felicitaciones torpes, intentando desesperadamente cambiar de bando en un barco que ya había zarpado. Elena simplemente levantó una mano, un gesto sutil, que impuso un silencio inmediato y absoluto en toda la sala. Su primera orden como presidenta no fue un discurso, sino una acción tan limpia y afilada como el filo de un bisturí. Su voz, aún serena, se dirigió directamente al hombre que había orquestado su humillación. «Señor Vargas», dijo, y el uso del formalismo fue más cortante que cualquier insulto. «Su tiempo en esta empresa ha terminado. El equipo de seguridad le acompañará a la salida. Sus efectos personales le serán enviados a su domicilio. No hubo ira, no hubo un regodeo en su victoria, solo la ejecución tranquila de una consecuencia inevitable. Fue un despido tan silencioso y profesional, que resultó 1000 veces más devastador que cualquier grito. Ricardo ni siquiera intentó protestar. Se levantó, vacío, y caminó hacia la puerta sin mirar a nadie, ya un fantasma en el imperio que creyó suyo. El resto del consejo observaba la escena con un terror reverencial. El abogado, Martínez, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, sus manos temblorosas incapaces de ordenar los papeles. Morales, el hombre de los números, se quitaba y se ponía las gafas sin cesar, como si esperara que una nueva lente le mostrara una realidad diferente, una en la que no estuviera a merced de la mujer, a la que había menospreciado tan cruelmente. En el aire ya no había tensión, sino el peso de una justicia poética, una intervención casi divina que había reordenado el universo corporativo según principios que ellos habían olvidado hacía mucho tiempo. La lealtad, la integridad y la verdad. El miedo que habían intentado infundir en Elena ahora les pertenecía por completo. En medio de aquel silencio tenso, la mirada de Elena encontró a Javier, el joven director que había mostrado un atisbo de decencia. Con un gesto de cabeza, lo invitó a acercarse. «Señor Alonso», dijo con una calidez que contrastaba con la frialdad que había mostrado a Ricardo. «Mi padre siempre valoró la integridad por encima de la ambición. Veo eso en usted. A partir de mañana, quiero que trabaje directamente conmigo. Necesitaré a gente de confianza para reconstruir este consejo sobre cimientos sólidos». Para Javier, aquellas palabras no solo eran una promoción, eran una absolución y una promesa. Era la prueba de que el nuevo liderazgo no se basaría en la intimidación, sino en el reconocimiento del carácter, un cambio tan radical que parecía un milagro en aquella sala. La puerta de caoba se cerró tras Ricardo con un clic seco y definitivo, el sonido que sellaba el fin de una tiranía. La silla que había ocupado en la cabecera de la mesa, el trono desde el que había dictado su ley, ahora estaba vacía. Elena se levantó, y caminó lentamente hacia la enorme cristalera que dominaba la ciudad. Por un momento, no vio un horizonte de edificios y poder, sino el reflejo de la niña a la que su padre le enseñaba a cuidar las rosas, explicándole que la paciencia y la fe eran las herramientas más afiladas. La sala de juntas ya no era un campo de batalla hostil, se había convertido en el jardín que ahora le tocaba a ella cultivar, podando las malas hierbas para que algo nuevo y fuerte pudiera florecer. Se quedó allí de pie, sola con sus pensamientos mientras los directivos restantes esperaban su destino en un silencio sepulcral. No sentía el peso del poder, sino la ligereza de un propósito cumplido. Su padre no solo le había dejado una empresa, le había legado una prueba, una oportunidad para demostrar que la fe no era una debilidad para esconder, sino una armadura invisible.
una fuente de sabiduría que le permitía ver la verdad en un mundo construido sobre mentiras. La reina silenciosa había reclamado su trono, no con un grito de guerra, sino con la fuerza tranquila de una oración contestada. La verdadera victoria no estaba en el título, sino en haber permanecido fiel a sí misma en la hora más oscura. Subestimaron a la mujer de oración, sin saber que su padre la había preparado para ser la reina en el tablero, guiada por una fuerza que ellos nunca podrían comprender. Su historia es un poderoso recordatorio de que la verdadera fortaleza a menudo reside en la calma, y la fe, en el arma más inesperada. Si esta historia de fe y resiliencia ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien especial que necesite recordarlo y suscríbete, para escuchar más relatos que, como este, demuestran que nunca se debe juzgar un libro por su cubierta, especialmente cuando ese libro ha sido escrito con la tinta de la convicción.